Ya nos encontramos con nuestra neuróloga, la doctora Miladis, que por supuesto siempre está con todo el gusto con ustedes para poder atenderlos. Doctores, consultores, médicos cubanos que tenemos ubicados un centro para todos ustedes, señores, para darles toda la atención. Hoy vamos a hablar un tema importante, doctora Bella, bienvenida, porque definitivamente si hablamos del ser humano, el cerebro es una parte importantísima. Básicamente es el que dirige todo el cuerpo y si lo tenemos dañado, ¡ay Dios! Podemos tener fatalidades. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, Jenny, a ti y a todos los televidentes. Para toda la gente, el día de hoy hablamos de esta enfermedad cerebrovascular. Tenemos en el cerebro, doctor, usted como neuróloga nos puede explicar, podemos tener diversidad de complicaciones, ya sea por hereditaria, ya sea por golpes, ya sea por accidentes o ya sea de igual manera por alguna degeneración, ¿verdad? Claro, hay diferentes enfermedades en el cerebro, pueden ser tumorales, degenerativas, pero las enfermedades cerebrovasculares tienen una gran importancia porque constituyen la tercera causa de muerte a nivel mundial y la primera causa de discapacidad. Cuando se produce una enfermedad en los vasos que llevan la sangre al cerebro, en los vasos que están en el cerebro, se produce un trastorno que ya les decía, es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias y la primera causa de discapacidad, porque después que tenemos un evento de este tipo, generalmente los pacientes quedan con secuelas. Entonces, hay dos tipos de infartos cerebrales fundamentalmente. Están los infartos isquémicos, que se produce un coágulo o una obstrucción en el libre flujo de sangre hasta el cerebro y se produce una hipoxia en el tejido cerebral, y están los cuadros de infartos cerebrales o de enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas, donde un vaso se rompe, entonces se derrama sangre en el tejido cerebral o en sus alrededores y se produce también un conflicto. Y bueno, por supuesto, esta sangre aumenta la presión intracraneal y puede llevar incluso a que el paciente muera, porque los infartos cerebrales hemorrágicos son muy letales. Y bueno, ya por eso la importancia de la enfermedad cerebrovascular, no solamente por la letalidad, la frecuencia que es bastante alta, sino también por las secuelas y la discapacidad que puede dejar en los pacientes. Y definitivamente nadie, señores, nadie podría realmente poder realizar su vida normal, diaria, con las lesiones que pueda dejar estos tipos de problemas de cerebro, en este caso de cerebrovascular. Ahora, doctora, si hablamos sobre esta enfermedad cerebrovascular, ¿cuáles son los factores que nos conllevan a tener este problema? Mira, actualmente se habla de enfermedad de los vasos en general y se engloba ahí no solamente las enfermedades cerebrovasculares, sino también las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades del sistema periférico. Ahí estarían las varices, las insuficiencias arteriales en miembros inferiores, incluso las trombosis en la retina, a nivel renal, a nivel del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores de riesgo que son factores de riesgo vascular. Valga la redundancia, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, es decir, las dislipidemias, las enfermedades, la obesidad, el sedentarismo, amén de otras enfermedades, porque por ejemplo un paciente que tenga un trastorno en la coagulación de la sangre es más propenso a tener una hemorragia, pero generalmente estas enfermedades que estaba diciendo o estos factores de riesgo, como son la diabetes, repito, la hipertensión, los trastornos de los lípidos, la obesidad y el sedentarismo, es decir, los estilos de vida, hacen que los vasos sean más vulnerables a todos los niveles, no solamente el cerebro, corazón, a otros niveles, y que entonces puedan ocluirse y se produciría una isquemia o romperse y en ese caso se produciría una hemorragia. Entonces es muy importante trabajar con estos factores de riesgo para evitar las enfermedades de todos los vasos del organismo, porque los vasos son los que nos van a llevar la sangre con el oxígeno y los nutrientes a todas partes. En el caso, doctora, muchos pacientes que de repente en algún momento han tenido papá o abuelos que han tenido estos problemas de derrame cerebral, ¿también llega a ser hereditario, se podría decir, doctora, o no? Sí, hay causas hereditarias, pero incluso si no tenemos una herencia que nos predisponga a tener estas enfermedades, ninguno está exento. Claro. Porque los estilos de vida actualmente, la dieta que a veces no es saludable, el exceso de estrés que sube la presión arterial, la diabetes, hoy en día la enfermedad del siglo, porque los trastornos alimentarios nos llevan a estas condiciones y ya les decía, estas condiciones predisponen a sufrir enfermedades de los vasos. Y entonces hay algunos tipos de enfermedades cerebrovasculares que son hereditarias
es más frecuente en el adulto y en el adulto mayor, aunque puede aparecer en edades tempranas. Los niños en el momento del parto o en la infancia pueden tener algún tipo de estas enfermedades, pero esto no es frecuente. Es una enfermedad más bien de personas adultas y adultos mayores. Doctora, ¿cómo podemos detectar realmente el problema que podamos tener, en este caso, una enfermedad cerebrovascular? Bueno, la enfermedad cerebrovascular se dice que es un relámpago, un trueno en un cielo despejado, por eso se llama ictus, porque es un cuadro que aparece generalmente de manera brusca. El paciente tiene trastornos para el lenguaje, a la hora de articular la palabra no puede, tiene pérdida de fuerza generalmente de un lado u otro del cuerpo, ya sea en la mano o en el pie. El paciente puede tener visión borrosa o visión doble, y entonces cuando el paciente tenga alguno de estos síntomas siempre debe acudir a un servicio de salud. ¿Por qué? Porque si tenemos un ictus, es decir, una isquemia que está comenzando, hay un periodo de ventana de aproximadamente 6 horas en las que, si se toman las medidas adecuadas y se rompe el coágulo con anticoagulantes, con la streptolicina, podemos revascularizar el tejido y no se produce tanto daño y el paciente puede tener menos secuelas. Y en el caso del infarto hemorrágico, también a tiempo podemos evitar las complicaciones como las convulsiones, la hipertensión endocraniana, el enclavamiento, y el pronóstico de los pacientes mejora muchísimo cuando tenemos dificultad para hablar, dificultad para mover una parte del cuerpo. Cuando tenemos alguno de estos síntomas, acudimos al médico y entonces se nos toma la presión, porque generalmente está alta como mecanismo de defensa, se hace un estudio de la glucosa, que generalmente también está alta en estos pacientes como mecanismo de respuesta, y se pone el tratamiento adecuado y entonces se trata, porque fíjense que el tratamiento para la isquemia es lo contrario del tratamiento para la hemorragia. Por eso hay que definir siempre el diagnóstico y hacerle al paciente un estudio de imágenes de cerebro, generalmente una tomografía, para entonces descartar si es una isquemia o una hemorrágica, porque los síntomas pueden ser iguales, y entonces si no tenemos la tomografía de cráneo no sabemos si es que sangró o se obstruyó, y entonces si sangra no se puede usar anticoagulantes, y si se ocluye entonces el tratamiento sería con anticoagulantes. Entonces es importante, cuando tengamos dificultad para caminar, para mover el brazo, para hablar, que acudamos al médico para que el médico determine si tienes un ictus o no, y si este es isquémico hemorrágico, y ponga el tratamiento pertinente en cada caso. Esto, señores, tomen en consideración, lo vuelve a recalcar nuestra profesional. Primero es la prevención, cuidarnos, pero si tú ya tienes estos problemas, acudir a nuestros médicos, doctores, consultores. Ahí está la doctora Miladis con todo el equipamiento que se necesita para realmente detectar a tiempo, porque toda enfermedad detectada a tiempo se puede corregir, ¿verdad, doctora? Claro, por lo menos se pueden evitar las complicaciones, y siempre hay más opciones si nosotros hacemos el diagnóstico y se pone el tratamiento adecuado, de que tengamos una solución más próspera que si no lo hacemos. Hay, por supuesto, enfermedades que lamentablemente aún la ciencia no ha logrado curarlas, pero pues, hay tratamientos paliativos, hay tratamientos sintomáticos, y siempre se puede hacer algo por el paciente a tiempo. Hay más opciones. Correcto. Así que, señores, definitivamente todas las personas que están en este momento tras sus pantallas, de hecho, corazones, si ustedes están teniendo, pues, definitivamente, como lo dijo, es cierto, actualmente vivimos todos más estresados diariamente. La cefalea se ha hecho un día a día de todas las personas, con dolor de cabeza todo el rato. Y lo peor aún, y yo quiero eso también, doctora, que recalquemos, es la automedicación, que podría dañarte en vez de ayudarte. ¿Esto es cierto, doctora? Sí, por eso al principio tú me hablabas, vamos a hablar de tratamiento, y te decía, no, Jenny, de tratamiento no vamos a hablar porque los pacientes entonces quieren automedicar. Entonces, lo que sí vamos a orientar es que cuando el paciente tenga síntomas se acerque al médico para descartar. Porque la cefalea puede estar o no. Yo te decía que habíamos escogido este tema porque casualmente en estos días hemos visto varias hemorragias cerebrales y no se han comportado igual. Por ejemplo, uno de los casos vino porque tenía una cefalea muy intensa y bueno, ya con la experiencia, cuando le hicimos la tomografía, tenía una hemorragia bastante grande que requiere hospitalización, porque eso es un cuadro grave y puede, ya les decía, llevar al traste con la vida del paciente. El paciente puede fallecer en el cuadro agudo. Y después hemos visto otros que han tenido hemorragias más pequeñas, sin embargo no tienen cefalea, pero eso varía entre la edad del paciente, los antecedentes patológicos, ya decía si es hipertenso, si la edad, les decía, porque por ejemplo si es una persona muy mayor, tiene más capacidad en el cerebro para tolerar la hemorragia, también del volumen de la hemorragia, claro, y de todas esas características. Pero entonces hago un llamado porque es muy importante, ya les digo,
Actualmente en el mundo la enfermedad cerebrovascular es un problema de salud y en muchos países existen salas de ictus donde se da una atención especializada a esos pacientes. Lamentablemente aquí no contamos con ese tipo de servicio, pero se da una atención especializada a tiempo. Existe un código ictus que el paciente en las primeras horas se trata de llevar a un centro de atención médica para minimizar el daño de la enfermedad cerebrovascular y por tanto disminuir las secuelas que el paciente pueda tener después, que le limiten el resto de su vida. Qué espectacular, doctora, como siempre, dándonos las clases. Es cierto, no todos somos iguales, corazones. Mi cerebro no es igual al tuyo, ni al tuyo, ni al tuyo. Y el problema, el por qué está quejando el problema, no, tampoco es igual. Todos somos distintos, indistintos totalmente. Y para eso necesitamos revisarnos con médicos profesionales, recalcarles, automedicación, no. Nada que el farmacéutico, mi amigo, él me va a dar la mejor pastilla, no. Podría ser terrible y podrías hasta fallecer. Así que, corazones, el cerebro es una parte muy importante, muy importante de cada uno de nosotros, y para eso tenemos neurólogos profesionales en Doctores Consultores. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, con Doctores Consultores vamos a visitarlos, señores y señores. Recuerda que podemos encontrarlos en Paseo La Breña 757 y puedes tomar el número telefónico que tienes también en pantalla, hacer tu consulta. Mi vida, simplemente hazte ver, la salud es importante, sin salud no hacemos nada y el cerebro es la máquina total de todo nuestro cuerpo.